Lo referido a la época moderna, a la Edad Moderna. Recuerden que la Edad Moderna la ubicamos entre el siglo XV, es decir, entre el año 1492, por supuesto que después de Cristo, con el descubrimiento de América, hasta el año 1789, que se da la Revolución Francesa, siglo XVIII. Por supuesto que la Edad Moderna tiene que ver con la apertura al mundo, con todo lo referido al Renacimiento, y en cuestión y referido a la parte de Europa podemos observar diferentes movimientos en lo artístico, en lo literario, en lo científico y en lo cultural. Por supuesto que hay un nuevo panorama europeo. Ese nuevo panorama europeo lo que hace justamente es poder pensar cuestiones que tengan que ver con la difusión de la cultura. Piensen ustedes que la cultura, el concepto de cultura es todo lo que crea y hace el ser humano en los diferentes aspectos y aristas de las cosas, ¿sí? Y por supuesto que en relación a lo que tenía que ver con la ciencia, y en relación a lo que tenía que ver con el arte, ese nuevo panorama hace que en cuestiones políticas tengan modificaciones en la parte social, en la estructura social, en una nueva forma de pensar que trae la Edad Moderna. Recordemos que la Edad Moderna es antropocéntrica, es decir, el centro de todo está puesto en el ser humano, y por supuesto que la forma de vida de cada uno de los habitantes se fue modificando y pensando en relación a lo que iba sucediendo y a lo que se iba manifestando. Por otro lado, si nosotros hablamos de la cultura renacentista, podemos observar que está en base a qué cosa, a todo lo referido a la parte humanística, es decir, pensada desde el ser humano y para el ser humano, por eso es antropocéntrica. En relación a la filosofía, podemos ver que el hombre se considera como centro del universo, desde el hombre y hacia el hombre vuelven cada una de las innovaciones en la ciencia, en la tecnología, en la educación y en cada uno de los aspectos de la sociedad. Y por supuesto que comienza a pensarse al ser humano, al ser humano como un ser individual que forma parte de todo lo referido a la personalidad. Por eso se piensa en la Edad Moderna que el hombre es protagonista de su destino. Recordemos que a diferencia de la Edad Media, donde el centro estaba puesto en Dios, en la figura religiosa, en la Edad Moderna por el contrario no, sino que el hombre se piensa un hombre concreto, un hombre natural, histórico, que está en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Y por supuesto que esta persona en la cual se piensa y está atravesada por una historia, y además se lo vincula con la sociedad, es decir, con el medio ambiente en la cual lleva adelante su quehacer cotidiano. Y todo este surgimiento del ser humano, por supuesto que va a estar dado a conocer en las artes, en la ciencia, en la investigación, en la educación, en la política, es decir, en cada una de las cuestiones. El Renacimiento, desde el punto de vista antropocéntrico, también se dan las cuestiones científicas y tecnológicas, ya que justamente tanto la ciencia como la tecnología en esta edad tiene gran influencia por parte del ser humano, y además influye directamente en todo lo que tiene que ver con el capitalismo. Podemos decir que hay un progreso en todo lo que tiene que ver con la historia, donde justamente el ser humano, el hombre es libre en relación al pensamiento, en relación al desarrollo cultural, en relación al desarrollo social. Si nosotros establecemos una analogía, una comparación con la Edad Media, podemos observar que
En la Edad Media, al ser dogmática, donde no se podía pensar de forma diferente o cambiar algo de lo que planteaba la Iglesia, más que nada la Iglesia Católica, podemos observar que en la Edad Moderna no. El Renacimiento supone justamente el concepto de libertad por parte del ser humano, y eso está vinculado, por supuesto, con todo lo referido al conocimiento, referido a la voluntad, y por supuesto que es referido al desarrollo de la inteligencia, ¿no? Como esa capacidad para poder resolver problemas en las diferentes cuestiones. Si nosotros nos preguntamos, ¿no?, cómo se produce el desarrollo de la ciencia, podemos decir en principio que se da a través del pensamiento científico. Una de las características principales es esto, ¿no? ¿Por qué se da a través del pensamiento científico? Porque por supuesto que se utiliza el método científico. Si a ustedes les interesa más sobre el tema del pensamiento científico, hay un video dedicado exclusivamente a eso. Y también en conjunto con esto podemos decir que la actividad científica fue repensada por diferentes autores, diferentes investigadores, diferentes epistemólogos, que hacen que la concepción del universo se vaya modificando, como Kepler, Galileo, Copérnico, ¿sí? Recuerden ustedes que teníamos la teoría geocéntrica, ¿sí? Y qué es lo que sucedió en la Edad Moderna en relación con eso. En el caso de Copérnico, que lo ubicamos desde el año 1473, del siglo XV al siglo XVI, 1543, este científico, epistemólogo, polaco, lo que hace es pensar la teoría heliocéntrica, ¿sí? Y ahí se modifica todo lo que tiene que ver con esa concepción que se traía del universo, es decir, el Sol es el centro de la Tierra o la Tierra es el centro del Sol. Por supuesto que esto trae repercusiones, ya que se da un nuevo orden en la alineación de los planetas según sus periodos de rotación. Encontramos todo lo que tiene que ver con la influencia de Newton, donde se promueve el estudio de la astronomía y por supuesto que va de mano con la matemática. Si nos ponemos a pensar, otro de los ejes principales y generales del siglo XVII es todo lo referido a la filosofía y la ciencia, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de antecedentes en relación a esto. Pensemos que en la Edad Moderna surgen diferentes corrientes filosóficas, es decir, nuevos métodos para poder entender y comprender lo que estaba sucediendo en el momento. Y hay dos corrientes muy importantes dentro de la Edad Moderna desde el punto de vista filosófico, que son el racionalismo, que uno de sus representantes es René Descartes, y otro es el empirismo, donde hay muchos representantes, en los cuales podemos nombrar a Hume, a Locke, a Berkeley, que hacen justamente que se diferencien y propongan cuestiones nuevas y metodologías para poder llegar a entender y comprender a este hombre que está surgiendo en la Edad Moderna. En principio podemos decir que en el caso de Descartes fue un filósofo racionalista, donde justamente explica toda su teoría a través del discurso del método y la duda metódica, es decir, utiliza la duda para poder llegar a entender y para poder llegar a comprender cuestiones referidas al conocimiento. Hay diferentes tipos de reglas, son 4 reglas que establecen su método: el precepto de la evidencia, el precepto del análisis, el precepto de la síntesis y el precepto de la comprobación. Estas 4 cuestiones, es decir, estas 4 reglas, en el caso de René Descartes, filósofo de la Edad Moderna, hacen que se piense al conocimiento desde la postura del racionalismo, donde se tienen que dar estas cuestiones para justamente obtenerlas como método de conocimiento. Estas son
son algunas de las obras que publicó el filósofo: Reglas para la dirección del espíritu, Discurso del método y Meditaciones metafísicas, todas del siglo XVII. Por otro lado, como les mencioné hace un instante, el empirismo, ¿no? El empirismo que surge desde la filosofía occidental, donde justamente, por contrario al racionalismo, ellos piensan que toda la experiencia se va a basar y se va a dar en relación al uso de los sentidos externos. Más que nada, la influencia del empirismo se da en filósofos ingleses, que llegan inclusive hasta el siglo XIX. Uno de ellos es Francis Bacon, ¿sí? Donde justamente lo que hace este filósofo es pensar en la naturaleza, pensar en el concepto de autoridad y pensar en el concepto de conocimiento que se vinculan a través de la experiencia. Habla justamente del método experimental inductivo, donde justamente en este método se trata de inferir a partir del uso de las comparaciones, ¿no? De las características o de las propiedades en relación a una determinada cosa. Esto me parece importante porque dentro de esta filosofía empirista marca un antes y un después en relación al uso del conocimiento. Acá tenemos las obras que realizó este filósofo empirista. Después, por otro lado, tenemos otro de los pensadores que tienen influencia en la Edad Moderna, que uno de ellos, que es este que les estoy presentando acá, Isaac Newton, que lo ubicamos entre el siglo XVII y siglo XVIII, murió en el año 1747, y es justamente uno de los pensadores de esta época, que tiene mucha influencia en todo lo referido a las matemáticas. También analizó y llevó adelante cuestiones que tengan que ver con la luz y la óptica, las leyes de movimiento, y hay una frase que yo le cito donde dice: todo cuerpo preservará en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Esta es una de las frases, en realidad es la primera ley, ¿no?, que establece la ley de inercia en relación al movimiento y al reposo, que me parece importante, ¿no? Él tiene ideas muy fundamentales de la ciencia como masa, causa, fuerza, inercia y tiempo, que son pensadas en su época. Estas son las obras de este filósofo que nos llevan a pensar estas cuestiones en relación a justamente la Edad Moderna. Y en sí, pensando la Edad Moderna, podemos llevarlo por muchas aristas, por muchos lugares. Yo lo que le quise mostrar en este video son cuestiones que tengan que ver con la parte social, más que nada, y con la parte filosófica, para que nos ayude a nosotros a repensar ahora en la actualidad, en la edad posmoderna o contemporánea, que también es sinónimo.